Si de pronto alguien necesita una velita para que pintemos aquí delante del sagrario, Cristian las está vendiendo a 500 pesos. Dios les paga. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Señor Jesús, gracias, Señor, por este Santo Rosario tan hermoso que nos has permitido vivir. Gracias, Señor, porque nos has traído con tus lazos de amor a vivir este grupo de oración, a orar, a estar en vela contigo un momentico, Señor, o quizás toda la noche, si es así tu divina voluntad, Señor. Yo los invito para que en este momentico hagamos una oración pequeñita, para que conozcamos la vida de un gran amigo de Jesús, un gran santo de nuestra Iglesia Católica. Vamos a pedir nuevamente la presencia del Espíritu Santo. Recordemos que sin el Espíritu no somos capaces de dirigirnos a nuestro Padre Eterno. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Bueno, en esta noche vamos a hablar de un gran santo que en realidad cuando yo conocí la vida de este muchacho, porque en realidad murió muy joven, me impresionó mucho. Su nombre de religioso es Gabriel de la Dolorosa. San Gabriel nació en Asís, en Italia. Él era una persona muy mal geniada. Era muy iracundo, se enojaba con facilidad, pero su papá era fuertemente católico, era un gran católico en el pueblo. Entonces, él siempre se esmeró porque Francisco, así se llamaba San Gabriel, Francisco Posente, él siempre se esmeró porque Francisco tuviera una buena educación en la fe. Y gracias a esto, pues gracias a ese deseo de su papá y de todos sus formadores, que en gran parte fueron sacerdotes pasionistas, San Gabriel aprendió a dominar su mal genio, su ira. Entonces, primero que todo quiero que veamos la importancia que es o que tiene hablarle a nuestros hijos de Dios, porque solamente esa enseñanza, ese amor por el Señor, nos ayuda también a dominarnos a nosotros mismos, dominar nuestros defectos dominantes. Ese muchacho, San Gabriel, él, digamos que para ese tiempo él era muy moderno, por decirlo de alguna u otra manera. Mantenía vestido a la moda, le gustaba ser elegante y era el furor en las fiestas porque tenía una agilidad impresionante para bailar. Entonces era muy famoso entre las muchachas, pues, y en las fiestas él siempre era el furor. Junto con todo esto, él también le gustaba leer muchas novelas románticas, pero después de terminar de leer esas novelas siempre quedaba como con un sinsabor en la boca, como le pasaba, si no estoy mal, a San Ignacio. Ellos compartían como esa misma cualidad. Entonces, Francisco decía que sí, que él se divertía leyendo esas novelas, pero que al final era como si sintiera una puñalada cubierta con aroma a miel. Y él no entendía que en realidad ese vacío que tenía en su corazón era que
que no había dejado entrar a Dios porque él se decía ser muy mundano. Entonces él siempre decía, no, yo no puedo cambiar porque yo soy una persona del mundo. Pero el Señor le mostró que más grande era su grandeza, su amor, su poder. Y cada vez que Él llama a un alma, lo hace con mucha decisión. Y el alma que se deja amar, pues acepta este llamado. ¿Quién como Dios? Es muy impresionante porque este santo, San Gabriel, él es conocido como el bailarín que llegó a la santidad. Entonces es como una invitación muy bonita. Bueno, su conversión inicia en un momento en el que él, estando muy joven, cae muy enfermo y lleno de miedo, le promete al Señor volverse religioso, pero que él quería estar en una comunidad que fuera muy rígida porque él sabía que eso era lo que él necesitaba que le exigiera. Entonces el Señor lo curó y Francisco pues volvió al mundo. Entonces, es como muy parecido a nosotros, ¿no? Como que siempre le hacemos promesas al Señor y terminamos siempre haciendo todo lo contrario. Luego de eso, de que el Señor lo haya curado, al año siguiente, volvió a caer enfermo, una laringitis muy fuerte, que lo ahogaba mucho y prácticamente ya estaba desahuciado. Entonces, en esas, él conocía o bueno, tenía una reliquia de un mártir de los sacerdotes pasionistas y se queda dormido con aquella reliquia encima de su pecho y cuando despierta por la intercesión de este santo queda curado de la laringitis. Y él vuelve a hacer la misma promesa, a decirle a Dios que se va a volver religioso. Pero el mundo y sus pasiones y las fiestas, su romanticismo lo vuelven a enredar y se olvida nuevamente del Señor. Luego, la tercera es la vencida, como dicen por ahí. Estalló la cólera en Italia y estaba muriendo mucha gente. Y entre esas murió una de sus hermanas. Francisco era el hijo número 10 de 13 hijos que tuvo su familia. Y él quería mucho a esta hermana, entonces ella también cae enferma y muere, y él siente que ahora sí es como un llamado fuerte que el Señor le está haciendo para que entregue su vida y su dolor. Entonces Francisco pide permiso a su papá y le dice que él se va a ir de religioso, que quiere irse para los padres pasionistas, y su papá le dice que no, pues que él siendo una persona tan del mundo que la vocación no le iba a durar ni siquiera unos meses. Entonces, pues igual Francisco lo puso en discernimiento, empezó a orar con su confesor. Su confesor le dijo que sí, que se metiera a la orden de religiosos, pero él decide esperar. Entonces fue más o menos como un año de oración para él irse de religioso. Y en ese año que tuvo como de discernimiento de la vocación, estuvo una vez en una procesión de Nuestra Señora de los Dolores. San Gabriel era muy devoto de la Virgen María, demasiado. Y él cuenta que si no hubiera sido por ella, él no se hubiera salvado, porque ella era quien le ayudaba a contrarrestar las pasiones y esa forma en que el mundo lo jalaba. Entonces en esta procesión, él iba detrás de la imagen de la Virgen Dolorosa y se puso a mirarla. Y él sintió que la Virgen lo estaba mirando. Él explica que fue una mirada tan penetrante que él nunca había sentido que lo miraran de esa manera y que sintió en su corazón que la Virgen le dijo, Francisco, ¿hasta cuándo? Solamente 3 palabras. Francisco, ¿hasta cuándo? Y él entendió que ese era el llamado que Dios le estaba haciendo. ¿Hasta cuándo vas a seguir prometiendo querer ser religioso y no te has dejado llenar por el amor de Dios? La invitación esta noche también es para eso, muchachos.
¿Hasta cuándo vamos a postergar nuestro inicio en un camino de conversión? Luego entonces Francisco ingresa a la Orden de los Padres Pasionistas, una comunidad muy rígida, mortificación, ayuno, penitencia, y a él su naturaleza le hace como repudio a estas nuevas prácticas espirituales que estaba cogiendo, porque él venía de una vida de darle mucho placer a su cuerpo, de modas, de vanidades, de elegancias. Pero cuentan sus hermanos religiosos que nunca se vio que él rechizara por esto o que se quejara por la forma en cómo estaba viviendo su espiritualidad. No, en realidad era todo lo contrario. Siempre lo recordaban con una mirada amable, alegre, generosa, y se quedaban impresionados por la obediencia que tenía este hombre para cumplir todo lo que le pedían. En los padres pasionistas ellos se encargaban, pues se dedicaban a meditar mucho la pasión de Cristo, demasiado, y los dolores de la Virgen. Entonces, digamos que de alguna u otra manera él entró a su salsa, porque pues él era muy devoto de la Virgen y él meditaba mucho también los dolores de la Virgen. Entonces, digamos que llega un poquito avanzado ahí, ¿cierto? Aunque de todas maneras pues aprendió mucho en su comunidad. Luego de que él ingresa al convento, pues a la orden de religiosos, que escoge su nombre de religioso, Gabriel de la Dolorosa, Gabriel porque significa que es el que lleva el mensaje de Dios, y de la Dolorosa porque era pues la advocación de la Virgen a la que más amor le tenía. Entonces, como les decía, fue un cambio muy difícil para él, muy brusco, pero nunca nadie sintió que fuera así. El único que lo sabía era su confesor, su guía espiritual, porque a él era el único al que San Gabriel le contaba cómo se sentía. Su vida de religioso en realidad fue muy corta. Duró 6 años de religioso, empezó a estudiar para ser sacerdote, pero en ese poquito tiempo de religioso se ganó la vida eterna, porque cuando él ya empezó, pues cuando ya iba a ser ordenado sacerdote, cayó enfermo por última vez, le dio tuberculosis, y ahora pues como él ya había tenido ese encuentro con el Señor, ya unía la pasión del Señor, ya había meditado los dolores de la Virgen, él decía que aceptaba la enfermedad con amor y que ofrecía todo eso a los dolores de Cristo, que los unía junto con Dios. Que cada vez, él duró un año con tuberculosis y se escuchaba mucho decirle a Dios Padre las mismas palabras que Jesús le decía en el huerto de los olivos. Le decía, Padre, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Incluso una de sus frases era que él siempre decía, yo solo quiero hacer la santa y divina voluntad de Dios. Entonces, luego de esto, luego de este año que duró pues tan enfermito, uniendo, creciendo, reparando, él, luego de que le dieron los sacramentos, los santos sacramentos, eh, cruzó sus manos en su pecho y le decía a sus hermanos religiosos que lo perdonaran por todo el mal ejemplo que quizás él les hubiera dado, y murió. Digamos que fue una muerte muy pacífica. Murió, quedó como si estuviera dormidito, pues naturalmente, ¿cierto? Entonces, la invitación que nos deja este gran santo es el dejarnos encontrar por el amor de Dios. Que también tengamos una verdadera devoción a la Santísima Virgen María, porque como lo escuchamos en una de las canciones del Rosario, no hay santidad sin María. Y él entendió esto muy bien. Y muchos santos de la Iglesia Católica también. Si nos ponemos a ver, no hay santo que no haya sido mariano. Entonces,
Este hombre murió muy joven, iba a cumplir 25 años. Y me ponía a pensar mucho porque yo decía, pues es como tan parecido a los jóvenes de hoy en día que tienen como la vida tan botada en tantas cosas, tanto ruido, tanto mundo, y este santo alcanzó a amar a Jesús a los 24 años de edad. Luego de que a él pues ya lo canonizaron, si no estoy mal, creo que fue San Juan Pablo II el que lo declaró santo mucho tiempo después, le dieron el título de el patrono de los jóvenes laicos comprometidos a la evangelización. Entonces, muchachos, para terminar, jóvenes que me escuchan, que están aquí en la parroquia o a través de la transmisión, no tengan miedo de entregarse a Dios. Y eso también me lo digo a mí mismo. No tenemos que tener miedo de entregarnos a Dios. Así los mismos santos de la iglesia también nos lo han enseñado. Muchos niños que ahora también son santos, recuerden ese momento de Santa María Goretti y el venerable Carlos Acutis, que mañana va a hacer su misa de beatificación, un niño de 15 años que también murió en olor de santidad. Entonces, que a ejemplo de este gran santo, San Gabriel de la Dolorosa, nosotros aprendamos a tener ese amor por Dios, esa devoción por la Virgen, y a que todos nuestros sufrimientos lo ofrezcamos siempre por eso, por la conversión de las almas y nuestra propia conversión. San Gabriel de la Dolorosa, ruega por nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Nadie como María. Bueno, después de haber recibido esta charla tan hermosa de San Gabriel, de la Gloriosa, vamos a disponernos en este momento final para el grupo de oración. Vamos a pedir nuevamente la presencia del Espíritu Santo para que sea Él quien venga a iluminarnos, quien venga a hablarnos a través de su palabra, de ese santo evangelio que vamos a meditar hoy domingo. Vamos a poner las manitas en posición de recibir y todos vamos a decir a una sola voz: ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Llena este lugar con tu santa unción, quema con tu fuego nuestras vidas. En este lugar, con tu santa unción, quema con tu fuego nuestras vidas. Espíritu Santo, Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti. Espíritu Santo, Dios, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti. Espíritu Santo, ven y llena nosotros. Abre, Señor, nuestros corazones, nuestras almas, mi Jesús, para que esta palabra que vamos a escuchar, este evangelio, Señor, que son y fueron tus mismas palabras, Jesús, en este momento, tu voz, también sean para nosotros hoy una iniciativa, que sea, Señor, un deseo, un llamado a la santidad, Jesús, que si nuestro corazón está dormido, que si nuestras almas, Señor, se han enfriado por ti, que por medio de Jesús, de este santo evangelio que nos presenta la iglesia este domingo, Jesús, podamos nuevamente renovar nuestro amor, nuevamente vivir nuestra consagración
Le pedimos al Espíritu Santo de Dios que venga, que nos asista, mi Señor. No somos nada, Jesús, no soy nada, tú eres todo, mi Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos asistes y pedimos y cubrimos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo todo este lugar, nuestras frentes, nuestros corazones, para que Él sea el que nos hable en esta noche. Que mi voz desaparezca, Señor, y que sea la voz de la Virgen María, que sea la voz del Espíritu Santo, Señor, tocando nuestros corazones y disponiendo nuestras almas para lo que nos quieres hablar en esta noche. Amén. Quiero pedir que nos pongamos de pie para escuchar la palabra de Dios de este Evangelio de este domingo. Evangelio según San Mateo. Y Jesús volvió a hablar en parábolas. El reino de Dios es semejante a un rey que celebró las bodas de su hijo. Envió sus criados a llamar a los invitados a las bodas y no quisieron venir. Mandó de nuevo a otros criados con este encargo: digan a los invitados, mi banquete está preparado, mis terneros y cebones dispuestos, todo está a punto, vengan a las bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron, unos a sus campos, otros a sus negocios. Los demás echaron manos a los criados, los maltrataron y los mataron. El rey entonces se irritó, mandó sus tropas a exterminar a aquellos asesinos e incendió su ciudad. Luego dijo a sus criados: el banquete de bodas está preparado, pero los invitados no eran dignos. Vayan a las encrucijadas de los caminos y a todos los que se encuentren convídenlos a la boda. Los criados salieron a los caminos y recogieron a todos los que se encontraron, malos y buenos, y la sala de bodas se llenó de invitados. El rey entró para ver a los invitados, reparó en un hombre que no tenía traje de boda y le dijo: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin tener un traje de boda? Pero él no contestó. Entonces el rey dijo a los camareros: átenlo de pies y manos, arrójenlo a las tinieblas exteriores, allí será el llanto y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, buenas noches para todos. Dios les pague pues por venir esta noche a acompañarnos, a acompañar a Jesús, a recibir ese amor que Él nos quiere transmitir por medio de su cuerpo eucarístico. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Valeria. Por gracia de Dios llevamos con mi familia y mi persona. Bueno, conocimos del Señor en el 2016 y bueno, aquí estamos para servirle al Señor y a ustedes. Quisiera hablar varios punticos concretos porque es corto el tiempo y es un evangelio que realmente nos llama mucho a la conversión. Y por eso quisiera hacerles una pregunta. ¿Será que nosotros sí tenemos ese traje para la boda que ese rey nos está invitando? Ya tenemos el traje para el banquete. El Señor hace 8 días en el Evangelio nos decía, nos hablaba de un rey que tenía una niña y ver que el Señor constantemente nos está llamando a que vayamos a buscarle, a que nos acerquemos a Él.
y ver Jesús cómo nos enseña a través de parábolas y nos dice, es como ese cielo tan anhelado que todos decimos, que todos anhelamos aquí cuando partamos a la casa del Padre, todos deseamos ir al cielo, ¿no? Y Jesús, por medio de parábolas, le hablaba a los discípulos y bueno, y a la gente de esa época para dejar muchos mensajes concisos. Y nos está llamando esta noche a prepararnos y a invitarnos a ese reino de los cielos. Entonces, inicialmente ese rey es Dios Padre, ¿cierto? Que nos ha enviado a su Hijo, las bodas del Cordero, que ha sido la inmolación de Jesús en la cruz, que ha sido esa entrega de amor que el Señor ha hecho por nosotros en esa cruz y que pasa todos los días en la Eucaristía y que quizás nosotros no lo hemos comprendido y no hemos adorado ni amado lo suficiente el sacramento de la Eucaristía. Entonces, quisiera hablar, como ir desglosando un poquito el Evangelio y mirar que inicialmente el Señor manda a unos enviados. Entonces, miremos qué dice el rey. Bueno, dice la palabra. Envió a sus criados a llamar a los invitados de bodas y no quisieron ir. Inicialmente el Señor escoge a unas personas, a unos discípulos, para que vayan e inviten a los invitados que Él quiere que vengan, para que vengan a la boda, pero ellos rechazan la invitación. Entonces, veamos ese rey que realmente nos quiere tener en esa boda, en ese momento tan especial, tan importante para él. Es como cuando un padre o una madre se casa a su hijo, pues uno invita como a las personas más cercanas, ¿cierto? Las personas que más importantes son para la persona que se está casando con él. Y nosotros, y vemos en Dios Padre esa misma actitud. Vemos que nos envía a unos criados, a unos discípulos del rey, a que nos inviten. Pero ver que despreciamos esa invitación. Y quisiera que pensáramos en ese momento cuántas veces hemos despreciado a Jesús, cuántas veces hemos dicho que no y hemos puesto nuestros intereses personales delante de esa boda, delante de venir a la Eucaristía, delante de compartir quizás con la familia, por estar con amigos, quizás por estar en cosas que no le hacen bien a nuestra alma. Pero vemos también la actitud del rey seguidamente que dice, mandó de nuevo a otros criados con este encargo. Entonces ya no los envía solamente a que vengan pues a darles la invitación, sino que les manda también un mensaje. Y podemos ver ese mensaje, lo podríamos aplicar a muchos profetas, podemos aplicarlo a la Santísima Virgen María en tantas apariciones que ha tenido, donde nos ha hablado de los últimos tiempos, de cómo va a ser la segunda venida de nuestro Señor, de cuánto es el dolor que Jesús está teniendo en su corazón en este momento a causa de todas las almas que se están perdiendo. Y vemos también el Señor, pues el Rey de este Evangelio, cómo persevera y cómo, bueno, si estos no quisieron, entonces vamos a mandarles el mensaje a otros. Y les dice, entonces ya no solamente les hace la invitación, sino que también les dice, mi banquete está preparado, mis terneros y cebones dispuestos, todo está a punto, vengan a las bodas, como quien dice, es que lo tienen, o sea, yo les quiero dar todo para que disfruten de ese banquete, para que se sientan bien, agradables, para que sea un momento ameno entre todos. Y sin embargo, ¿qué hicieron estas personas a los cuales estos criados les dijeron este mensaje? No hicieron caso y se fueron, unos. Otros, ¿qué hicieron? Se fueron a sus campos y otros a seguir en sus negocios. Como quien dice, no me importa. Como quien dice, no, pues está bien la invitación que Dios me está haciendo, pero tengo asuntos más importantes. Y vemos ahí como quizás
muchos de nosotros ponemos por encima el trabajo, ponemos por encima de Dios y de lo que Dios nos está pidiendo, de nuestros intereses personales. Y vemos también ahí reflejado en esa parte del Evangelio, en este versículo, el amor propio del ser humano. Y ver cómo Jesús, ver cómo Dios Padre y Jesús son eternamente misericordiosos y tienen paciencia con el hombre y siguen invitándonos. Pero nosotros muchas veces decimos no, después. Seguimos postergando ese encuentro, ese banquete al que el Señor nos está llamando hace mucho tiempo. No sé cuánto tiempo quizás llevas en el camino del Señor, o no sé quizás si es la primera vez que vengas a una vigilia de oración, si es la primera vez que veas un grupo de oración, de lazos de amor mariano, tú que estás ahí conectado, las personitas que estamos acá. No sé si esta sea de pronto el primer encuentro, de pronto con la comunidad, pero sé que Jesús mucho tiempo ha estado llamándote y haciéndote esa invitación a ese banquete. Y dice, bueno, para colmo de males, los otros, algunos los mataron y a otros los maltrataron. Quizás nosotros vemos la vida del cristiano como algo tan fácil, quizás a veces seguimos al Señor, como nos decía Dani en el Santo Misterio del Rosario, que cogemos a Dios como un Dios bombero. Y quizás vemos que pues, buscamos a Jesús solamente cuando estamos mal, cuando necesitamos algo material o algo espiritual, o Jesús, dame esto, y después, ¿qué hacemos? Volvemos a desechar a Dios. Pero es porque no hemos entendido lo que Jesús quiere hacer en tu vida. Entonces, también vemos en esta actitud de estas personas, podemos pensar quizás las personas que son servidores, que son misioneros, como muchos de ellos reciben quizás muchas ofensas y muchos ataques de la familia muchas veces, los primeros, ¿cierto? Y esto no se nos puede hacer tampoco algo ajeno, ni puede ser un escándalo, porque así como Jesús padeció en la cruz, allí Él, por medio de esa cruz, nos está preparando para sufrir y para vivir todos los momentos de dolor que tengamos unidos a Él. Por eso, entendamos, hermanos, que los que se dicen llamar cristianos no solamente seguimos a Jesús resucitado, sino que seguimos a un Jesús doliente en la cruz. Contemplamos a un Jesús que se inmoló por amor y que claramente también lo está haciendo en este santo misterio, en este santo evangelio. Dice, el rey entonces se irritó, mandó a sus tropas a exterminar a aquellos asesinos e incendió su ciudad. Quizás a veces hemos tenido un concepto errado del Señor y tenemos que ser conscientes de que el Señor nos ama hasta el extremo, que Jesús volvería a dar su vida si es posible por la salvación, por abrirnos las puertas del cielo, pero que así como Él es eternamente amoroso, eternamente misericordioso, que nos ama hasta el extremo, también es un Dios eternamente justo. Y también le duele, a pesar de que sea Dios, a pesar de que no necesita del ser humano, que nosotros somos sus criaturas. Él es Dios, Él no necesita de nosotros, pero siendo Dios, se hizo pequeño en nuestra debilidad humana, en la persona de Jesús, y vino a sufrir. Y lo mismo hace todos los días el Señor. Por eso, la invitación también es que no seamos ajenos al dolor de Dios, de que no seamos paganos, como la gente del mundo, tristemente, que dicen comamos y bebamos que mañana moriremos y bueno, muchos dichos así, y no pensamos nunca en el amor,
ni pensamos nunca en esa entrega que Jesús dio por nosotros y que da por nosotros todos los días. Y nos hacemos ajenos y nos hacemos llamar muchas veces católicos, yo la primera. Y no nos importa seguir pecando y seguir flagelando al Señor. Pero vemos que el Señor también tiene un límite. Y bien lo dice la Virgen María en una de sus apariciones. La copa ya está rebosando. Entonces, es un llamado a la conversión. Es un llamado a ponernos ese traje que el Señor hace mucho tiempo quiere que te pongas, que es ese traje de la gracia, ese traje del amor, ese traje de la comprensión, de la adoración, de ser realmente conscientes de lo que es ser un católico, que no seamos católicos mediocres, que no seamos unos cristianos católicos que no nos importe lo que Jesús hizo en la cruz. Bueno, ¿quién como Dios? Luego dice, nuevamente vuelve y les dice a los criados, el banquete está preparado, pero los invitados no eran dignos. Vayan a las encrucijadas de los caminos y a todos los que encuentren, convídenlos a la boda. Vean Dios cómo es de hermoso. A pesar de que nosotros estamos sucios, de que estamos manchados, de que ya lo habíamos decepcionado una primera vez, Él que sigue insistiendo, sigue mandando personas, profetas, sacerdotes, religiosos, misioneros, personas que nos encontramos a veces incluso en la calle, que nos hablan de Jesús. Eso es un enviado, eso es un criado de este rey que nos está llamando y que nos dicen, vengan, no se pierdan este banquete que quiero que disfruten conmigo. Dice, todos los criados salieron a los caminos y recogieron a todos los que se encontraron, malos y buenos, y la sala de bodas se llenó de invitados. Vemos en Jesús, en Dios, cómo el Señor no hace distinción, cómo el Señor no le importa nuestro pecado, porque siempre está sediento, siempre está en busca de que, a pesar de que somos malos, como lo decía, creo que es el Evangelio de hoy o fue el de ayer, que decía que si nosotros que somos malos, el de ayer, que nosotros que somos malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más no dará el Señor a nosotros, que somos pues que Él es Dios, que es la pureza, que es la bondad, que es todo lo bueno? ¿Cuánto más no nos quiere dar Dios? Y nosotros, sin embargo, seguimos revolcándonos en el lodo del pecado y creyendo que Dios es un Dios incapaz y creyendo que Dios, por mi pecado, por mi fragilidad, por mi debilidad, no es capaz de sacarme de ese problema, de esa situación compleja en mi vida. Seguimos menospreciando a Dios, como si Dios fuera uno de nosotros. Y no vemos que es que Dios todo lo puede, que es que Dios, por Él nos movemos, por Él existimos, respiramos, amamos, por Él todo. Entonces, es ver en Jesús, es ver en Dios Padre, ese amor infinito que tiene por nosotros, por sus criaturas. Y que nosotros, sin embargo, seguimos creyendo que Dios no nos ama o que Dios no nos perdona. Y bien lo dice la palabra de Dios, que ese es el pecado que el Señor no perdona, que es que nosotros creamos que somos, o sea, que es más grande nuestro pecado que el amor que Dios nos tiene, cuando eso no es así. Y después de Dios, dice entonces el Evangelio que el rey entró para ver a los invitados que habían llegado a ese banquete, ¿cierto? Pensemos, cerremos los ojos un momento y vamos a hacernos en este momento esa imaginación. Mucho hemos utilizado el pensamiento, el entendimiento para pecar, para imaginarnos cosas malas. Vamos a utilizarlo en este momento para recrearnos ese momento.
entra Jesús, entra Dios Padre, a un salón donde están reunidos todos los invitados de la fiesta. Sabemos que habían malos y buenos, sabemos que habían quizás muchas personas que simplemente fueron ¿por qué? Por el vino, por la comida que iban a dar. No fueron por la intención con la cual el rey los había invitado, que era la celebración de la boda de su hijo, sino que iban como, por decirlo, como a pasar el rato, como a pasar, pues sí, como normalmente muchas veces lo hacemos cuando venimos a la Eucaristía. Y vemos en este santo, en este santo evangelio, imaginémonos ese momento en que entra el Señor. Y pues, si de pronto no puedes tener una imagen de Jesús, imagínate el momento de la Eucaristía, cuando el Padre consagra el pan. Y quizás nosotros no lo miramos, no lo adoramos, no le decimos, Señor, gracias por tenernos acá, gracias, Señor, por un día más de vida, sino que simplemente estamos, pero a la vez no estamos, simplemente estamos de cuerpo, pero nuestro corazón y nuestra mente está en otro lugar. Y vemos cómo entra ese rey a ese salón y ve a una persona que no estaba preparada para estar en este matrimonio, en esta boda. Y le dice el Señor, amigo, ¿cómo has entrado aquí sin tener un traje de boda? Pensemos también en ese juicio que vamos a tener cuando partamos. Y le dice el Señor en la Sagrada Escritura, el hombre muere una sola vez y inmediatamente viene para él el juicio. Pensemos en ese juicio. ¿Será que nosotros vamos a hacer uno de esos comensales que no vamos a tener el traje? Dios no lo quiera. Dios nos ayude y nos dé la gracia y nosotros también queramos que así lo sea. Porque bien lo dice el Señor aquí. No puedes, es como decirle, ¿cómo entras a la boda de mi hijo sin el atuendo, sin ese traje? ¿Y cuál es ese traje que nosotros necesitamos? ¿Cuál es ese traje? El traje de la gracia, que lo recibimos por medio de ¿dónde? Por medio de la confesión, por medio de la absolución, del sacramento de la reconciliación. Que cuando nosotros lleguemos a ese encuentro con el Rey, que Él nos vea resplandecientes, que nos vea elegantes, que así como nosotros nos organizamos súper lindos y súper titinos para ir a un evento, a un matrimonio, a una fiesta, que así nosotros constantemente todos los días preparemos nuestro traje, porque no sabemos ni el día ni la hora, ni sabemos cuándo va a venir el Rey, y cuándo va a mirarnos y va a decir, ¿qué haces aquí sin tener el traje? Y luego manda a sus camareros y les dice, átenlos de pies y manos, átenlo de pies y manos y arrójenlo a las tinieblas exteriores. Sabemos perfectamente, como nos lo ha enseñado la Iglesia, el Señor no condena a nadie. Nosotros mismos somos los que nos vamos a autoescribir. Eso es el infierno. Y nosotros no podemos quedarnos callados y decir, como lastimosamente, incluso muchos sacerdotes, tristemente, ya no lo predican. Y solamente pensamos en el bienestar, en el confort, en no, es que Dios es un Dios de misericordia, no, es que Dios no entiende. Ojo con eso, porque nosotros no podemos jugar con Dios. Nosotros no podemos hacernos los de la vista gorda. Y por eso Él nos ha dejado unos mandamientos, y por eso nos ha dejado una ley que debemos cumplir como sus hijos, como bautizados. Finalmente, echan a esta persona de esta boda y le dice el Señor, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Eres tú
o ningún llamado del Señor. Sí, todos somos un llamado del Señor. Eso hay que tenerlo claro. Pero vas a ser un escogido. Pregúntate si con la vida que tienes hoy vas a ser un escogido para disfrutar de ese banquete. Pensemos en cuántos mártires, en cuántas religiosas, en cuántos monjes, sacerdotes, laicos se han entregado por amor al Señor y quizás incluso pueden que no estén canonizados en nuestra iglesia, que solamente los lleguemos a conocer cuando lleguemos al cielo, si Dios, con la ayuda de Dios y su gracia, y con nuestro 1% vamos a llegar. Pero el Señor nos hace el llamado a todos. Jesús en esta noche nos está haciendo el llamado nuevamente. Quiero recordarte, hermano misionero, tú que estás viendo esta transmisión, o nosotros que estamos acá, el Señor te ha hecho un llamado, alma de Dios, tú como bautizado. El Señor te está llamando para que disfrutes de ese banquete, de esa boda que el Señor tiene preparada desde la eternidad para ti. Está en ti si le dices que no y lo desprecias y desprecias la invitación. Pensemos en esas almas que quizás hay en nuestra familia o conocidos que quisiéramos que encontraran al Señor, que se dieran cuenta la grandeza, que pudieran entender lo grande y misericordioso, lo hermoso de Dios, y que lastimosamente, y que han sido llamados por todos lados, que es increíble cómo Jesús está sediento, cómo el Señor busca las almas constantemente, cómo el Señor nos manda, porque no podemos decir que el Señor no ha puesto ángeles en nuestras vidas, que el Señor no nos ha llamado, porque eso es mentira. Si tú crees en este momento que el Señor no te ha llamado, es porque en tu corazón no hay una recta intención de conocerlo, porque en tu corazón quizás hay ese pecado tan grande que todos tenemos y que tenemos que luchar tantísimo con él, que es la soberbia y de creer que somos dioses, porque eso es lo que quiere el mundo y el demonio meternos en la mente, y nosotros no necesitamos de Dios, cuando realmente el Señor sigue llamándote. Por eso vamos para terminar ese santo, ¿qué te puedo decir? Vamos a ponernos de rodillas y vamos a pensar en todos esos momentos que el Señor te ha llamado. Piensa en ese momento que fuiste quizás a un retiro espiritual. Piensa en ese momento que el Señor, que de pronto hubo un sacerdote que te evangelizó. Piensa en ese momento que conociste de Dios por medio de una persona. En ese momento en que Jesús tocó la puerta de tu corazón por primera vez. Piensa en todos esos llamados, todas esas oportunidades que te ha dado Dios para que le sigas, para que le conozcas. ¿Y cuántos de nosotros seguimos hoy de egoístas, de soberbios, de no querer aceptar a Dios en nuestras vidas, de no querer aceptar la voluntad de Dios? Piensa en ese momento incluso de dolor que ha pasado por tu vida, donde Jesús quería estar cerca de ti, donde Jesús quería también llorar contigo, donde Jesús quería abrazarte. Y quizás en nuestra soberbia, en nuestra poca fe y en nuestro poco amor por Jesús, no lo invitamos. Solamente
entregamos ese dolor. No le dijimos, Señor, hágase en mí según tu palabra, como lo dijo la Santísima Virgen María. Por eso, mamá, esta noche, para finalizar este momento de oración tan lindo que nos has regalado, enséñanos como tu madre a ser pequeños, a decir un sí, a ser, Señor, esas almas que necesitas para que el mundo te conozca. El Señor te está llamando en esta noche. A que seas la voz de Él en el mundo donde se están perdiendo tantas almas, donde nadie quiere ya hablar de Dios, donde todo el mundo quiere que llega a evangelizar o hablar de Dios o de la Virgen o de algún tema piadoso. Ay, ya vino bueno, nos desprecian por todos lados, pero que eso no nos importe. Que a nosotros lo que nos importa es que vamos a ir al cielo, porque si por medio de esa palabra esa persona se puede convertir, por medio de esa palabra esa persona puede conocer de Dios, por medio de esa palabra, ese corazón sediento que está buscando amor donde nunca lo va a encontrar. Por eso, Señor, hoy como San Pablo, queremos decirte que sí, Señor. Queremos que nos tumbes del caballo, Jesús, que nos hagas reaccionar, que nos hagas comprender, Jesús, que hemos sido creados para el cielo, que nuestra patria es el cielo, mi Señor, y que tú todos los días nos haces un llamado. Un día te llamaste y luego
siempre fiel a la cruz, como cristianos, como seguidores de Cristo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién